Fíjese que ayer se volvió la imagen súper viral. Los trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en las inmediaciones del Autódromo Hermano Rodríguez. Estaba el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Y durante la protesta, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encapsularon a 2 juezas federales manifestándose y a personal del Poder Judicial. La imagen se volvió viral porque eran un montón de policías, se veía a las 2 juezas encapsuladas. Esta imagen se usó mucho en redes sociales para reclamar a la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo está eso de que llegamos todas? Evidentemente no llegamos todas, en referencia a las mujeres. Aquí tiene usted unas juezas que están siendo encapsuladas. Hubo debate porque por el otro lado decían, oigan, a ver, tenían el objetivo de irrumpir en la Fórmula 1 o de impedir la llegada de los pilotos. Hoy la presidenta trató de defender ese asunto. Vamos a escuchar las protestas afuera de la Fórmula 1, ahí en las puertas 6 y 7 y en la estación del Metro Ciudad de los Deportes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que realizó una línea de contención en los 2 accesos del Deportivo Magdalena Mixhuca. Dice, encapsulando durante unos minutos a los manifestantes para prevenir el cierre de vialidad y permitir el ingreso de los asistentes al evento. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, exigió a las autoridades federales y locales respetar el derecho a la libre manifestación. Señaló que utilizar la violencia institucional refleja el incremento de la intolerancia gubernamental, lo que contradice los derechos democráticos y los principios democráticos que dice el gobierno enarbolar. Informó que van a denunciar ante instancias internacionales el condenable uso de las fuerzas del Estado. La ministra Norma Piña, en su calidad de presidenta de la Judicatura, condenó las agresiones y la retención en contra de trabajadores del Poder Judicial. Externó su rechazo a cualquier manifestación de violencia y reafirmó su convicción de mantener los canales de diálogo y de comunicación como vía idónea para solucionar los conflictos. Hoy en la mañanera, la presidenta Sheinbaum justificó así la actuación de los policías de la Ciudad de México en este encapsulamiento. Entonces, si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la información que tenemos, pero entiendo que van a dar más información. Entonces, se vio la foto, pero no se vio pues todo el momento. Fórmula 1 pues es un evento muy importante nacional, internacional, y en realidad se protegía a quienes estaban entrando en ese momento para evitar que se cerrara la puerta y después se libera. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Y en los desplantes autoritarios de Morena y esta presidenta que está saliendo más autoritaria, López Obrador, pues al ratito se empieza el proceso de aprobación en la Cámara de Diputados. Ya sucedió en la Cámara de Senadores, viene la Cámara de Diputados, en las comisiones primero, luego se va al Pleno de la Supremacía Constitucional de Morena. Ni López Obrador se atrevió a tanto. ¿Retomaron o no retomaron actividades los jueces y los magistrados? Jueces federales y magistrados anunciaron que hoy iban a regresar a trabajar, pero no pueden solos. Requieren a los trabajadores del Poder Judicial y son 2 gremios diferentes, ¿no? Una cosa es lo que dicen jueces y magistrados, o sea, los jefes, y otra cosa es lo que dicen los trabajadores de ahí. Y la decisión está dividida. Sandra Tapia, vamos contigo. Carlos, te saludo, buenas tardes. Justamente te comento que ya en esta situación donde ya se anunciaba este regreso a labores, bueno, los trabajadores del Poder Judicial de al menos 7 estados del país se mantienen, Carlos, en paro para estas labores, a pesar de la orden del Consejo de la Judicatura Federal. Y bueno, justamente es la orden que da, pero ellos se mantienen en este paro de labores en estas entidades. Se trata de diversas sedes del Poder Judicial de la Federación en los estados o circuitos
distritos de Jalisco, Chiapas, Estado de México, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán y la propia Ciudad de México. Aquí en la capital del país se registra el paro de labores en el Palacio de Justicia de San Lázaro y en el edificio Prisma en Avenida Insurgentes como rechazo a la reforma al Poder Judicial. Trascendió, Carlos, que seguirá así hasta el próximo 4 de noviembre. Los trabajadores de estos lugares pues tienen estas mantas, las carpas, sillas en los alrededores de estas entradas principales de los inmuebles con el argumento de que, bueno, no hay condiciones para retomar sus funciones. Sin embargo, los juzgados de distrito y colegiados en materia administrativa en la capital también laboran de manera normal. Estos de materia administrativa. Al respecto, en esta conferencia de prensa contramañanera que se da todos los días y la de este lunes, pues en este espacio la magistrada Magda Ortega Ortiz señaló que las protestas no se acaban por decreto y recordó que en estos movimientos pues las respuestas son diversas por parte de los trabajadores y de los integrantes de estos movimientos. Vamos a escucharla. Y las personas no forzosamente se comportan en manera igual o de manera igual cuando se trata de defender un derecho. Y como un movimiento que agrupa a un montón de personas preocupadas, tanto titulares como trabajadores del Poder Judicial, pues las respuestas no forzosamente tienen que ser uniformes. Las protestas no se acaban por decreto. Y eso es importante saberlo, y las protestas no se acaban si las cuestiones demandadas no se han resuelto. Eso abre la posibilidad a distintas perspectivas. Y bueno, justamente en esta conferencia de prensa, en esta contramañanera, la magistrada Ortega Ortiz también recordó que este lunes, Carlos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia el proceso para elegir a los 5 integrantes del comité de evaluación que preseleccionará a las personas juzgadoras y que serán elegidas el próximo año. Considera que los integrantes de ese comité por parte del Poder Judicial deben ser de una alta solvencia moral. Es perfecta, dice, la integración debe ser perfecta. La integración de este comité y sin error, sin posibilidad a ningún error. Vamos a escucharla. No propiamente va a haber una elección popular. Lo que va a haber es un montón de filtros para que las personas lleguen finalmente a la boleta. Uno de esos filtros, obviamente, es el comité de evaluación. Y, digamos, independientemente de cuál sea nuestra posición frente a la elección, que ya sabemos que es muy problemática, al menos desde mi punto de vista, lo cierto es que si lo que va a quedar es que las personas lleguen vía los comités de evaluación, la expectativa obviamente es que los miembros y miembros de ese comité de evaluación sean personas con alta solvencia moral, con altos conocimientos técnicos, con altos conocimientos académicos, porque si eso es lo que tenemos, eso tiene que ser perfecto, no puede haber error. Así que bueno, es lo que dicen en esta contramañanera y bueno, continúan, como ya lo mencionamos, en estas posiciones los trabajadores, como tú señalas, los titulares están o no de acuerdo, pero los trabajadores digamos que están en su posición en estas entidades y en la mayoría, Carlos, así se encuentran como en una situación de trabajo mixta, donde unos regresan a trabajar y otros se mantienen en paro, pero básicamente son los estados, las entidades donde más se evidencia esta situación donde el paro está muy, muy, muy claro. Bueno, estamos al pendiente y muchísimas gracias. Hasta luego, Carlos.